Imaginen por un momento que les entrego una llave, pero no les digo qué puerta abre. ¿La descartarían por no saber para qué sirve? Probablemente no. Lo primero que harían sería intentar descubrir qué puede abrir. Algo muy parecido ocurre en la biotecnología. Los biotecnólogos buscamos moléculas nuevas sin saber desde un inicio cuál será su aplicación. Algunas terminan convirtiéndose en antibióticos, otras en tratamientos contra el cáncer, antivirales o antiinflamatorios. Lo esencial no es conocer de antemano su utilidad, sino poder encontrar una molécula con una actividad biológica única, es decir, capaz de hacer algo que ninguna otra hace. Cada medicamento que usamos comenzó siendo una molécula desconocida. Era simplemente una estructura química que existía en algún lugar de la naturaleza. La penicilina fue descubierta en un hongo. La aspirina tuvo su origen en el sauce. Y algunos fármacos que se utilizan hoy para tratar ciertos tipos de cáncer comenzaron su historia en organismos marinos. De hecho, hace ya varias décadas se aprobó el primer medicamento contra el cáncer basado en un organismo del océano. Y sin embargo, muchas personas no conocen que el mar ya forma parte de la historia de la medicina. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿y por qué justamente el océano? Cuando hablamos del mar, solemos imaginarnos peces, ballenas, corales o playas. Pero un biotecnólogo ve algo muy distinto. Es uno de los reservorios de diversidad química más grandes del planeta. Los organismos marinos deben de poder competir por el espacio en un arrecife, comunicarse entre sí, defenderse de depredadores y sobrevivir en ambientes con grandes variaciones de presión, temperatura y salinidad. Y muchos de ellos no pueden escapar o construir herramientas o refugios. Así que la evolución les dio otra estrategia, la química. Para sobrevivir producen una enorme variedad de compuestos químicos que les permiten interactuar con el ambiente. Pero esas moléculas no evolucionaron para ser medicamentos. Son soluciones químicas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo porque ayudaban a otros organismos a sobrevivir. Lo interesante es que de vez en cuando estas mismas soluciones también pueden ayudarnos a nosotros. Y ahí es donde entra el trabajo de la biotecnología. El desafío consiste en identificar cuáles de estas soluciones poseen una función lo suficientemente interesante y evaluar si podrían convertirse en nuevas herramientas para la medicina. Pero, ¿cómo pasa una molécula escondida en un organismo marino a transformarse en un medicamento que algún día puede llegar a un paciente? Bueno, toda historia comienza con una expedición científica. Los biólogos recorren arrecifes, costas o las profundidades del océano recolectando distintos organismos marinos. Ya en el laboratorio, los investigadores preparan extractos de estos organismos y los evalúan frente a distintos modelos experimentales. Pero, contrariamente a lo que muchos piensan, no buscan la próxima cura contra el cáncer o el próximo antibiótico. No, lo que se busca es algo mucho más simple. Actividad biológica. ¿Hay aquí alguna molécula con una función lo suficientemente interesante? Muchas veces la respuesta es no. Pero de vez en cuando aparece una molécula que merece ser estudiada. Uno de estos hallazgos fue la trabectedina. Este compuesto fue descubierto en un pequeño tunicado marino y los investigadores observaron que tenía una notable actividad frente a determinadas células tumorales. Sin embargo, surgió un gran problema. Obtener suficiente cantidad de ese compuesto directamente del organismo era prácticamente imposible. Y la solución no fue extraer más organismos del océano, no, fue recurrir a la biotecnología. Gracias al desarrollo de procesos de producción y síntesis química, hoy la trabectedina puede fabricarse de forma sostenible y se utiliza para tratar ciertos tipos de sarcomas de tejidos blandos y en algunos casos cáncer de ovario. Esta historia nos enseña cómo la naturaleza
puede ofrecernos la inspiración, pero es la biotecnología la que permite transformar ese descubrimiento en un medicamento. Y el océano no solo ha inspirado tratamientos contra el cáncer. Existe un pequeño caracol marino que captura a sus presas inyectándoles un cóctel de toxinas específicas. Entre ellas, una llamó especialmente la atención, porque era capaz de bloquear de forma muy selectiva determinados canales presentes en las neuronas. Este hallazgo dio origen a la ciconotida, un medicamento que se utiliza para aliviar el dolor crónico muy intenso de personas para quienes otros analgésicos ya no son suficientes. A mí me sigue sorprendiendo que un pequeño caracol marino que desarrolló esta estrategia para capturar peces hoy esté ayudando a aliviar el dolor de las personas. Y este tipo de descubrimientos no se dan únicamente en universidades. Por ejemplo, PharmaMar es una compañía biotecnológica española que está centrada en investigar, desarrollar y comercializar tratamientos oncológicos de origen marino, así como la propia trabectedina. En definitiva, descubrir un medicamento no requiere de salir a buscar una respuesta, sino de poder identificar cuándo aparece una oportunidad. Al principio de esta charla les mostré una llave, cuya puerta todavía no conocíamos. Hoy creo que el océano está lleno de estas llaves, que cada especie es una posibilidad, cada molécula una puerta la cual todavía no sabemos a dónde conduce. Por eso, proteger el océano no es únicamente una cuestión ambiental, es una decisión científica. Es proteger esas oportunidades de descubrimiento que aún permanecen ocultas. Quizá el próximo gran avance de la medicina ya exista. La verdadera pregunta es, ¿seremos capaces de encontrar la llave adecuada antes de perderla? Muchas gracias.